Eh, Buenas noches amigos de Radio Rebrujo. Hoy quiero comentarles pues un tema muy interesante que es como acerca de la cultura. Y pues porque el otro día escuché, digamos, yo siempre les he dicho que yo escucho un podcast que se llama La Ruta Secreta, que lo hace Francisco Ortega, que es un escritor que pues acá en Colombia no es muy conocido, pero yo lo conocí a él porque ellos tenían un podcast en una época pues digamos como entre 10 15 años atrás. Era un podcast que se llamaba Desde el Fin del Mundo. En esa época, digamos, era el auge de los blogs y eh, de los podcasts, pues porque, digamos, no se podía hacer contenido en video pues tan viral como se hace ahorita. Entonces, él y Jorge Baradit, que era el compañero, hablaban de innumerables temas, era bien interesante. Igual, por ejemplo, digamos, por ejemplo, aparecía Miguel Serrano. Le recomiendo que investiguen sobre este personaje bien interesante. Y el podcast se llama Desde el Fin del Mundo, pues porque, digamos, durante mucho tiempo, por ejemplo, ahorita en la reciente novel, digamos, en esta eh, versión de Frankenstein que sacó Guillermo del Toro, habla de que inclusive en la novela dicen que él quería irse a la Patagonia chilena pues para que se olvidaran de él. Entonces por este concepto es del fin del mundo era porque en una época lo que faltaba por descubrir, o sea, las cosas que faltaban por descubrir del mundo, que era, digamos, la era de los descubrimientos, estaba pues más cerca pues de la Antártica. Entonces, es bien interesante esto. Entonces, ellos, en este podcast de la Ruta Secreta, él ha ido varias veces como invitado y volvió como invitado en uno de los últimos capítulos. Voy a dejar el link de este capítulo del podcast para que lo escuchen. Pero es interesante porque ellos empezaron a hablar de una cosa como cultural, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué es lo que define la cultura de los países? Y me pareció bien interesante porque ellos estaban hablando del combate naval de Iquique que tiene que ver con la guerra del Pacífico que Chile ganó, pero lo que más recuerdan los chilenos es que se perdió ese combate naval a pesar de que ganaron la guerra. Entonces, Baradit habla de que este es como un rasgo muy cultural de los chilenos, que siempre están luchando por una victoria imposible y cuando pierden, como que se ponen tristes, pero que todo lo que pasa en la vida, pues digamos, todo lo que pasa en su cultura o lo que ha pasado últimamente, lo relacionan con esto. Y entonces él cuenta que cuando Chile ganó una de sus primeras Copas Américas en el fútbol, él se sintió raro porque él dice, uy, esto es raro porque así se siente ganar. ¿Sí? Un poco cuando Colombia ganó esa Copa América del 2001, que fue una Copa América medio fantasma, pero se ganó. Entonces, durante la conversación ellos hablan de que, por ejemplo, Estados Unidos es una cuestión de los pioneros de Estados Unidos, con Daniel Boone, por ejemplo, la conquista del oeste, este tipo de cosas, y también que eso hace parte de su cultura, o sea, por ejemplo, también tiene que ver mucho con el viaje a la luna, que fueron los primeros que lo hicieron, y también hace esta extrapolación a las culturas, digamos, las culturas asiáticas. ¿Sí? Aunque, por ejemplo, yo el otro día, esto contrasta un poco porque eso es lo que se imagina, pero cuando Japón estuvo en la Segunda Guerra Mundial, pues aquí en este video lo estoy haciendo para YouTube, tengo que cuidarme de lo que digo, pero si ustedes revisan históricamente qué fue lo que pasó en Nanking, no les voy a decir nada más para que no bajen el video. Entonces uno tiene como una cuestión, digamos, tiene un ideal del país, pero digamos a veces el país también tiene otras cosas que no están de acuerdo con ese ideal. Por ejemplo, pues uno siempre pensaría que Japón es paz, pero ellos cuando estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, antes de eso tuvieron sus guerras con Rusia, ¿sí? Y ellos también dominaron también gran parte de la Manchuria. Entonces me parece interesante traer a colación esto porque ese es un problema también en Colombia de nosotros culturalmente a qué pertenecemos o qué somos como cultura. Digamos, yo me acuerdo que ahora no lo volví a escuchar, pero yo era muy asiduo escucha de un programa que se llama Hora 20, era un programa que daban a las 8 de la noche, entre 7 y media a 8 por Caracol y una vez
pues se trataban temas, o sea, se trataban temas, digamos, se trataban temas más que todo de política, pero digamos los viernes o los jueves se trataban temas como de cultura, o se trataban temas pues diferentes. Y en uno de estos, en estas conversaciones se hablaba mucho de que, me acuerdo de un panelista, ahorita no recuerdo el nombre, que él hablaba de que Colombia, qué era lo que quería hacer, ¿sí? Digamos, por ejemplo, a nosotros nos venden el cuento de que es un país agrario, pero pues digamos, el chiste que siempre se hace con respecto a la economía es que las papas vienen más baratas de Bélgica y no las podemos traer de Tunja que a 2 horas, salen más caras las papas que traemos de Tunja. Entonces, de verdad, somos un país agrario, somos un país cultural, somos un país turístico, digamos, eso depende de las políticas y de los, digamos, de los que tienen el poder para generar estas políticas. O generalmente, digamos, somos un país tercermundista que, digamos, hay una canción muy chistosa de los prisioneros, siguiendo hablando de Chile, que hablaban de Latinoamérica es un pueblo al sur de los Estados Unidos y la letra dice esto, que somos unos países que no, o sea, que somos irrelevantes pues para pues para el concierto internacional. Y pues digamos, ¿qué tiene que ver esto con el canal? Pues a mí me parece que los mitos, las leyendas y las cosas históricas y las cosas que se hablan acá tienen que ver mucho con la cultura. O sea, digamos, siempre decimos, no, es que el gobierno tiene que aportar a la cultura, sí, pero la cultura sobrevive por sí misma. Sí, digamos, el otro día que compré el libro de los mitos nórdicos de Leigh Gaiman, que ahorita está un poco en desgracia por sus, bueno, ya saben de pronto por qué está en desgracia en el Gaiman, no tenemos que recordar aquí, pero lo que dice en el prólogo es que muchos mitos se han perdido, ¿sí? O sea, que muchos mitos y muchas de las cosas culturales se han perdido, digamos porque hay culturas que no desarrollaron la escritura y todo se transmitía por boca a boca y pues lo que no se escribe se pierde. Y también esto, que muchas veces que el dato mata el relato no es tan así porque lo que estábamos hablando al principio del video, o sea, Chile celebra, o sea, lo que quedó en su relato fue que fueron derrotados en el combate naval de Iquique a pesar de que ganaron la guerra. Y muchas de estas relatos se siguen y eso, y uno no los controvierte. O sea, el relato como, digamos, como perpetuador de la historia está bien, pero uno tiene que controvertir este relato. Entonces, por ejemplo, allá en Chile, ¿qué pasa? Que ahí hablan de una cosa que es bien interesante, que es la recta provincia, que haga de cuenta fue como una especie de los palenques que formaron los negros cuando se escapaban, era como un estado independiente dentro del mismo estado, y tenía que ver con brujería, y las historias que se hablan ahí son bien interesantes, o sea, a mí me apasiona esto, porque yo escuché mucho ese podcast desde el fin del mundo y hablaba mucho de la recta provincia. Algún día hablaremos de eso, de pronto. Pero yo aquí para terminar el video es esto. Entonces yo los invito acá desde este canal de YouTube, desde Radio Rebrujo, a que cuestionemos eso. O sea, que verdaderamente es la cultura y a que cuestionemos nuestra cultura como país. O sea, ¿para dónde vamos? Digamos, que esta conversación yo creo que todos ustedes la tienen. Digamos que Colombia es un país violento, pero tenemos que avanzar, o sea, que digamos, lo que decía también muchas veces Diana Uribe, lo que pasa es que uno ve a los europeos ya todos civilizados, pero ellos también tuvieron que pasar como esas transformaciones sociales, y yo lo que invito es que tenemos que cuestionarnos y superar esa cuestión de la violencia, o sea, yo sé que la violencia en algunos momentos pues es el único camino, porque ya no nos quedan salidas, pero debe ser el último recurso. Entonces, pues esto fue una reflexión así cultural. De pronto se sale un poco de la temática que yo siempre trato, pero creo que tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho con él. Y pues es el primer, no es el primer video que tengo para YouTube, pero es retomando esto pues para ver si hacemos más contenido así para YouTube. Entonces esto fue Radio Rebrujo para intoxicarse mentalmente.